grabar desde este momento. Pues bien, entonces motivación del acto administrativo, parte segunda, ¿no? Em, ya decimos entonces, de que esta motivación, ¿sí? Esta motivación debe reunir esos elementos centrales de pertinencia, de coherencia, manteniendo un juicio lógico. La motivación en Aliunde, entonces, va a ser integral propiamente dicha, pues, ¿no? Pero tomemos en cuenta algunas, algunos ejes que nos va a decir, pues, el artículo 100 del propio COA, pues, ¿no? El artículo 100 del COA propone algunas directrices adicionales. Algunas directrices adicionales, las cuales deben ser tomadas en cuenta para garantizar de que se están cumpliendo además otros derechos, como el debido proceso, por ejemplo. Entonces, en efecto, son estándares para tutelar otros derechos, como ejemplo, el debido proceso. Acuérdense que la Constitución habla acerca en el 76L de las resoluciones de los poderes públicos, de todas las resoluciones. Y desde luego es tan amplio ese criterio que cuando hablamos de resoluciones estamos hablando inclusive lo que produce la Corte Nacional de Justicia, la función judicial, a través de sus judicaturas. Pero nosotros no nos vamos a ampliar tanto, pues no, porque eso ya no es materia administrativa, lo que genera las judicaturas, o sea, las sentencias, acordarse lo que es función administrativa. Nosotros nos vamos a basar en las resoluciones de los órganos administrativos que, con mérito en ese principio de justicia administrativa, iban a generar este tipo de actuaciones administrativas llamadas resoluciones para interactuar con el administrado y obviamente generar ciertos efectos sobre él, creando, modificando o simple y llanamente imponiendo cierto tipo de gravámenes. Entonces, la situación jurídica del administrado se ve aquí alterada y esa alteración necesita de motivación. Por lo mismo, entonces, estas directrices están contempladas a renglón seguido porque nos hace ya una idea de lo que o hacia dónde debe ir la motivación. Nos va a decir de que se puede hacer remisión a otros documentos. Ojo, se puede hacer remisión a otros documentos. eh, y si es que esos documentos forman parte y constan, sobre todo, del expediente administrativo. Entonces, es posible, es posible la remisión a otros documentos, documentos que en este caso nutren a la motivación. ¿Qué tipo de documentos, por ejemplo? Ejemplo, un peritaje, peritaje, un informe de un especialista en suelos, por ejemplo, en suelos.
Pongamos un caso. Digamos que nosotros queremos construir nuestra casa en, en cerca de la Universidad de la SUAY, donde hay una pequeña falla geológica, pues no. Y ciertamente es complicado realizar construcciones nuevas ahí, sobre todo porque eh, esta falla geológica impide realizar este tipo de intervenciones, porque hay una zona afectada y esa afectación ha sido identificada por el municipio y tan identificada está que está incluida en un mapa de riesgos de la ciudad. Entonces, eh, sin embargo, yo tengo mi terreno y digo, voy a construir ahí mi vivienda. Por ahí, bueno, hago eh, las, las, la- los estudios, sí, arquitectónicos, ya tengo el plano, pero trato de inscribir, me va a decir el municipio que, cuidado, yo no puedo levantar ahí una construcción porque estamos próximamente yendo a construir en una zona en donde el suelo no es el adecuado, no es el adecuado. Y esa información que a mí me están dando, esa respuesta que a mí me están dando, tiene que estar motivada. Sin embargo, yo digo, no es posible, pues si aquí no pasa nada. Contrato a un ingeniero en suelos y ese ingeniero en suelos me dice de que no ha habido, pues, eh, si bien es cierto, es un suelo un tanto inestable, pero es posible realizar la construcción. Es posible. Y emite un criterio. E iniciamos un proceso como tal, pues, ¿no? Un proceso administrativo en el municipio. Porque nosotros vamos a contradecir qué. Vamos a contradecir lo que dice el municipio, en el sentido de que no es posible construir ahí. E iniciaremos ahí la contradicción y estamos ahí en un proceso administrativo que al final lo que busca es emitir el criterio final de la administración pública. Entonces la administración pública tendrá que recurrir a técnicos específicos y especializados en suelos que demuestren de que es una zona de alto riesgo, de que existe una falla geológica activa y que no es posible realizar construcciones ahí, porque se han hecho tal y cual estudio. Ojo, peritajes, informes de un especialista en suelos o estudios científicos. Estudios científicos que demuestren impactos, vamos a poner, que demuestren impactos ambientales, en este caso, pues, ¿no? O impactos en el suelo. Es un ejemplo, ¿no? Son estudios científicos. Y en este caso, ¿sí? En este caso, vean ustedes lo interesante que es, puede ser de que el municipio no cuente pues, con el personal técnico necesario para emitir estos estudios científicos. Puede ser, y con toda seguridad va a ser así, pero no puede pues quedarse de brazos cruzados, pues no. En este caso, eh, nosotros, o más bien dicho, la administración pública, lo que puede hacer es apoyarse, tener el apoyo de órganos, organismos especializados sobre la materia, ¿no? Técnicos, científicos. Puede inclusive acudir a la academia como tal, pues, ¿no? Alexandra tiene una pregunta. Sí, doctor. Entonces, doctor, por ejemplo, aquí, o sea, de ser posible se emiten esos documentos, pero si es que no hay, o sea, no hay problema. ¿En dónde se O emiten, dice sea, por usted? ejemplo, como usted dice, los estudios científicos que demuestren Ajá. los impactos ambientales.
A ver, normalmente las instituciones públicas tienen un organismo, ¿sí? Como por ejemplo la CGA, por decir, ¿sí? La Comisión de Gestión Ambiental, que detectan ya contaminación ambiental, ¿sí? Y pongamos un ejemplo más detallado. La contaminación del río Tomebamba, que últimamente ha estado ahí en el escrutinio público, ¿no? Ustedes han visto en las noticias de que a veces se tiñe de rojo, ¿sí? ¿A quién le corresponde el- la investigación para detectar quién o qué empresa está contaminando el río? Pues, bueno, le toca a la CGA, a la Comisión de Gestión Ambiental, ¿sí? Entonces, la Comisión de Gestión Ambiental inicia un proceso administrativo. ¿Y para qué? Para recabar todos los elementos necesarios que digan quién ha sido el que ha contaminado, pues no, y sancionarlo. Pero entre otras cosas, la Comisión de Gestión Ambiental va a decir muy bien el grado o qué tipo de afectación ambiental se ha generado, pues no, fruto de qué, de esa contaminación de aguas, ¿sí? Entonces ellos no tienen pues laboratorios, ¿sí? La CGA no tiene laboratorios eh, y no tienen todo el personal técnico y especializado y capacitado que, que vayan a solventar este tipo de documentos, de informes. Entonces la CGA va a tener que acudir a quién con toda seguridad. Con toda seguridad tendría que acudir a la academia. Puede acceder a dónde? Al estatal, pues. Entonces, en estatal usted tiene científicos, usted tiene profesores especializados que van a decir muy bien qué está pasando. Va a pedir el apoyo la CGA. ¿Para qué? Para darle consistencia, fuerza, fortaleza a esos informes que están emitiendo, para que no sea simple y llanamente una cuestión discrecional de ellos, muy superficial, muy por encima. Ellos no pueden emitir un informe muy por encima, tienen que someterlo a un juicio lógico y en este caso muy particular, ya de análisis científicos para ver el grado de contaminación ambiental, el grado de contaminación de los recursos hídricos. Muy bien, ¿qué o cómo o em, con qué elemento está siendo contaminado el río? ¿Se va a mantener esa contaminación por cuánto tiempo? Entonces, vea usted ahí, la CGA puede apoyarse tranquilamente. Y el COA le da la posibilidad de ese apoyo con esta remisión necesaria a otros documentos, siempre y cuando se lo diga, obviamente, ¿no? Estamos, Alexandra, no sé si respondí a su pregunta. Y doctor, muchísimas gracias, me quedó mucho más claro. Perfecto. Entonces, acuérdense, muchas veces las autoridades administrativas, los agentes administrativos no cuentan pues, con todo el personal técnico necesario, pero eso no quiere decir que se van a quedar de brazos cruzados, pues de eso no se trata, pues. Entonces nosotros tendremos que acudir a otro órgano o a una institución académica. A alguien tenemos que acudir. ¿Para qué? Para tener nosotros mayor certeza, nosotros como uno como Estado, de lo que voy a tomar en cuenta y también el administrado para saber que efectivamente, tras esta decisión existen estudios, informes científicos, documentos específicos elaborados por técnicos, sean por peritos, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y de dónde saca el perito? Bueno, pues hay una base de datos de peritos del Consejo Nacional de la Judicatura, pues, ¿no? Y ustedes van a encontrar ahí peritos de múltiples materias, funciones, así, etcétera.
vamos a encontrar médicos genéticos, vamos a encontrar ingenieros de cálculos estructurales, ambientalistas, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Porque nosotros tenemos que apoyarnos precisamente en eso. Ojo. Entonces, aquí les pongo de que es posible apoyar, pongámosle más acá esto, es posible apoyar la motivación cuando la administración pública acude a órganos de apoyo, a órganos administrativos de apoyo, pero son organismos especializados, especializados. Ejemplo, muy bien podemos acudir, como decía, a la U de Cuenca, porque es pública, ¿no? Entonces, y ahí vamos a encontrar a un amplio abanico de técnicos especializados, pues, ¿no? Especializados, que van a colaborar en cierta medida con las actuaciones administrativas. Si es que yo no tengo los técnicos especializados suficientes, ¿no? Yo necesito un cierto grado de especificidad en algún examen técnico que demuestre el impacto ambiental, como digo yo, por ejemplo. ¿Sí? Eso por el un lado, pero por el otro lado, este artículo como tal también, además de remitirnos a documentos especializados, ¿sí? Eh, nosotros tenemos que hacer una necesaria remisión, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que la motivación necesita, la motivación necesita estar unida a un procedimiento administrativo. Esa motivación eh, que va a estar en el núcleo de una decisión que contiene el acto administrativo, ¿sí? Necesita de un procedimiento previo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la motivación va a recoger todos los requisitos de validez, acuérdense. La motivación entonces necesita, vamos a estar unida a un procedimiento administrativo. ¿Y esto por qué? Acuérdense, la decisión que contiene el acto administrativo debe incluir todos los requisitos de validez que guarden relación y voy a poner aquí entre comillas con el caso y sobre todo con el expediente administrativo. Todo acto administrativo, entonces, todo acto administrativo que interactúe, ¿sí? Que interactúe
con el administrado, necesita de un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es un cúmulo, es una suma de pasos organizados, sistemáticos, ¿sí? Sistemáticos, paulatinos, que buscan proyectar una resolución administrativa. Por lo tanto, ese acto administrativo no puede, pues, presentarse, proyectarse, sin antes haber tenido que estar incluido en un proceso administrativo y lógicamente esa motivación va a tener que hacer alusión a ese proceso administrativo, a ese conjunto de pasos que se hayan tomado, que se hayan ejecutado previamente a la decisión. No podemos tener una motivación huérfana. No podemos tener un acto administrativo huérfano, autónomo, independiente ahí. Figúrense lo que sería una sanción administrativa a Juan Pérez que tumbó la casa en el centro, ¿sí? Una sanción administrativa de Juan Pérez por tumbar la casa sin antes tener un proceso administrativo previo, pues, sino simplemente le llegó la sanción y punto. Aquí está. Reconstruya la casa y pague la multa, señor. Pero así directo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Tengo incertidumbre como administrado de lo que está pasando, de los entretelones previos a la decisión final. Esos entretelones es un cúmulo de actuaciones internas. Pues en este sentido, nosotros vamos a notar de que la motivación, además, rememora, ¿sí? Rememora todas las actuaciones administrativas, todas las actuaciones administrativas que se realizaron y que fueron necesarias para producir la resolución final. Todas ese conjunto de actos, todo ese conjunto de pasos necesarios. Entonces aquí, en este caso que les digo de la sanción a este señor que tumba la casa, entonces habrá algunos pasos necesarios. Uno de ellos, con toda seguridad, va a decirse muy bien. Entonces vamos a pedir ahora sí un informe a la Dirección de Áreas Históricas para que nos diga si es que esa casa estaba o no dentro del catálogo de patrimonio. Dirección de Áreas Históricas, díganos a ver cuál es el grado de afectación al patrimonio de la ciudad, en el sentido de, ustedes saben bien que hay casas patrimoniales que no se las puede tocar, pues no, entonces, lamentablemente, o en buena hora, eh, no pueden ser tumbadas, pues no. Pero Juan Pérez es un avesado y tumba la casa, entre gallos y medianoche, el fin de semana, domingo en la tarde, aprovechando, como dicen en derecho penal, aprovechando la oscuridad, el despoblado, todo. Ahí mete a la cuadrilla y empieza a tumbar, pero empieza a tumbar desde adentro y la fachada está íntegra. Entonces tumbamos. Entonces la Dirección de Áreas Históricas va a emitir obviamente un informe y va a expresar un criterio técnico en donde diga muy bien cuál es el grado de afectación de daño al patrimonio de la ciudad. Entonces la autoridad administrativa
a través de la Dirección de Control Municipal. Entonces va a decir, muy bien, aquí tengo ya un análisis, un informe de esta dirección y esto es un insumo muy importante y vamos a proceder ahora. Entonces, pero es un cúmulo de actuaciones administrativas internas que buscan fortalecer la resolución final y esto también forma parte de la motivación. Entonces nosotros, como decíamos ayer, eh, vamos a notar siempre de que la motivación también se nutre de dos puntos: informes y también de dictámenes. En el dictamen, y ya lo veremos más a detalle a continuación, en los dictámenes nosotros vamos a encontrar de que existe ya una especie, vamos a poner una especie y vamos a, por eso ponemos entre comillas, ¿no? Les voy a poner entre comillas aquí. A ver, ahí. Aquí hay una especie de un juicio de valor, porque aquí ya hay una especie de recomendación, un dictamen, pues, ¿no? Aquí ya está diciendo, sí, este grado de afectación fruto de que la casa se destruyó debería ser sancionado de esta o cual forma, pues, ¿no? Pero eso no lo digo yo. Usted será, señor, el señor agente público, el que tiene la competencia de hacerlo, el que lo ratifique o crea conveniente o no, pero según lo actuado, conduciría que tenga esta sanción, pero usted es el encargado. Hay una especie de un juicio de valor ahí, una recomendación que puede o no ser tomada en cuenta. Entonces, en esta medida, este, este, este artículo del COA algo desarrolla de una manera más plena, de una manera eh, más específica, propiamente dicha. Pero acordarse, la delimitación del procedimiento es fundamental. Eso es clave, ¿no? Eso es clave. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor, está claro. Perfecto. Vamos a ver, a ver. Em, ¿Pudieron leer entonces lo de la Corte Constitucional? ¿Quién leyó? ¿Quién identificó algún caso de la Corte Constitucional que nos diga acerca de la motivación? Preguntó. Hablen ahora, callen para siempre. Doctor, yo saqué no sé si sean elementos de la sentencia número 0242 del 2013. Ok, ¿qué sucede ahí, Santiago? A ver, por ejemplo, saqué, no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Ya, correcto. ¿Qué es lo que hemos estado analizando? Pues no, ¿qué más? Todos los actos emanados de los órganos del Estado deberán ser motivados. La Per- motivación, la motivación debe indicar los presupuestos de hechos y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano en relación con los resultados del procedimiento previo. Correcto. ¿Qué más? Al existir la falta de motivación del acto administrativo, se está violando el debido proceso. Ya, perfecto. También
de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Modernización, los actos que emanen de un órgano del Estado y que no se encuentren debidamente motivados se considerarán como actos violatorios de ley. Perfecto. Y la falta de motivación se constituye un vicio sustancial del acto y no es un vicio de forma. Eso, Muy doctor. bien. Perfecto. Hay un elemento, está correcto, Santiago, está muy correcto, pero si ven ustedes de que en esa medida eh, guarda congruencia con lo que nosotros hemos estado analizando. Les voy a sumar aquí un elemento adicional que eh, quiero que siempre lo tengan ahí bajo la lupa, pues, ¿no? Bajo la lupa. Y esto desde no, esto pongámosle acá, espérense, porque esto viene de aquí, esto es bajo la lupa, pues, ¿no? Y esto desde un lenguaje constitucional, pues, ¿no? Porque desde un lenguaje constitucional, si bien es cierto, se refiere o, el asambleísta lo ha unido directamente al- a la producción de las resoluciones, ¿sí? En materia judicial, sí es importante de que este elemento también se lo integre a las resoluciones de los órganos administrativos. Es algo bastante interesante. ¿En qué sentido? Nosotros decimos de que la motivación, que las resoluciones, ¿sí? Vamos a poner, las resoluciones deben gozar de un principio, deben estar influenciados de un principio, comprensibilidad. Deben gozar de este principio, comprensibilidad. ¿En qué sentido? La ciudadanía necesita entender de forma clara, concreta, inteligible, asequible, todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, ¿no? En el acto administrativo, en esa resolución, seguido además de ese razonamiento que se ha seguido, que la administración pública ha tomado partido para tomar la decisión final, pues no. Eh, es un principio transversal, ¿sí? Es un principio transversal, pero que en cierta medida, vean ustedes, se lo ha incluido de una manera más directa en la producción de sentencias. Pero hagamos aquí un análisis mucho más integral. También la comprensibilidad tiene que ser incluida en las resoluciones administrativas, porque acuérdense, esa resolución también va a alterar la situación jurídica del administrado, pues, ¿no? También va a alterar, pues. Y también tiene que ser esa resolución clara, tiene que ser entendible, pues, porque la ciudadanía va a ser la que lea y la que sienta los efectos de ese acto. Ojo. Entonces, les pongo este ojo, ¿sí? De la comprensibilidad, precisamente porque, como les digo, esa comprensibilidad exige resoluciones, resoluciones, vamos a poner, claras, concretas
inteligibles, asequibles, o sea, que se puedan realizar, pues no se puede pedir imposibles, pues no, pero también sintéticas, sintéticas, no pura lata, sino vamos al eje de la discusión. Entonces, ciertamente, la comprensibilidad incluye estos elementos, pero también incluye los hechos y derechos, ¿sí? Que son planteados y que en esa medida, ¿sí? Están relacionados con el razonamiento. Esta es la clave, ¿no? El razonamiento seguido por la administración pública para tomar la decisión final. Entonces, este principio de comprensibilidad tiene que ser un principio transversal, pero como principio transversal no tiene que ser pues exclusivo. Vamos a poner, debe ser un principio transversal, por lo tanto no debe ser exclusivo de las sentencias. Debe aplicarse también a los actos administrativos, porque los actos administrativos contienen resoluciones. Un acto administrativo contiene diversos tipos de resoluciones. Contiene la resolución de expropiación, contiene la resolución de sanción, contiene la resolución de destitución. Eso quiere decir, entonces, que es un documento que sí va a alterar decididamente la situación jurídica del administrado. Y por lo tanto, debe ser ampliado este principio. Pues, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Dejo de proyectar. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, yo necesito que en un documento delimiten ustedes tres elementos que ustedes identificaron, de la sentencia de la Corte Constitucional sobre motivación. ¿Sí? Tres elementos. Tres enunciados. O sea, quiero que hagan un análisis que sume a lo que ya hemos analizado aquí en clases. No simplemente ya que se enuncien las normas, que se enuncien los principios. Algo más. Algo más. Que sea de sumar a la motivación. Estamos 3, 1, 2 y 3. Pienso que es esto, pienso que es esto, pienso que es esto. Punto. Esto se entrega el día lunes. Se entrega el día lunes. Entonces, el día lunes yo voy a crear la actividad para que el día lunes mismo se suba. Pero ya les digo, ¿estamos? Entonces tienen el fin de semana. Quiero que cojan esa sentencia y digan muy bien, de esta sentencia, ¿qué más podemos nosotros sumar, además de lo que hemos visto en clase? A ver, esto, muy bien. ¿Está claro? Perfecto, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Martín. Ya, doctor, de cualquier sentencia, ¿verdad? De cualquier sentencia que trate de motivación. Claro, entonces,
nosotros en conclusión debemos escoger 3 elementos con respecto a la motivación y analizar los 3 elementos. Sí, sí, pero Sí, muy sucinto, muy pequeñito, muy objetivo, ¿no? Muy puntual, pues no, no así hojas y hojas, no, no, muy puntual, pues, ¿no? ¿Estamos? listo, doctor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, por favor, les pediría eso para el día lunes. ¿Alguna pregunta de la motivación? ¿Está claro? Sí, está claro. Acuérdense entonces, este elemento de la comprensibilidad es bastante interesante, pues, ¿no? Porque ustedes a veces toman un acto administrativo y está hablado está escrito en arameo, ya ni siquiera en chino mandarín. O sea, es que está en arameo. Entonces, le toca contratar a un especialista en arameo a que le haga la traducción y arameo antiguo encima de eso, entonces tiene que hacer la traducción. Entonces, yo como administrado digo, ¿qué está pasando aquí? Pues no. Entonces, y eso es precisamente porque no goza de la comprensibilidad y el administrado, si es que no entiende qué sucede, pues bueno, pues se queda en la incertidumbre, como dicen, se queda en babia, pues, no. No, pues de eso no se trata. Ojo, estamos perfecto, jóvenes. Doménica tiene una pregunta.